Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Ya vamos a adentrarnos en Silicon Valley, pero no para hablar de tecnología, sino de paz interior. Nuestro guía en este viaje es el psicólogo Raúl Rojas, quien en su artículo nos comparte cómo encontró la tranquilidad mental en un ambiente conocido por su intensidad y presión. Interesante. ¿Te imaginas encontrar la paz en medio del caos de Silicon Valley? Es difícil de imaginar, ¿no? Pues eso es precisamente lo que Raúl logró, y hoy vamos a descubrir cómo lo hizo. Me encantaría saberlo. Y más importante aún, cómo podemos aplicar sus aprendizajes en nuestras propias vidas. Exacto. Esa es la clave, llevarlo a la práctica. Raúl describe Silicon Valley como un lugar de presión y seducción, donde la ambición y éxito son la norma. De hecho, él mismo se vio atrapado en esa vorágine, Es fácil caer en esa trampa. trabajando sin descanso, sacrificando su salud por alcanzar sus metas profesionales. Y como suele suceder al principio, justificaba ese ritmo frenético como el precio del éxito. Es una trampa en la que muchos caemos, creyendo que el bienestar personal debe sacrificarse en el altar del éxito profesional. Totalmente. Raúl nos cuenta cómo esa intensidad laboral lo llevó a un punto crítico, con problemas de insomnio, estrés crónico. Incluso su salud física se vio afectada con colesterol y presión arterial elevados. Su cuerpo le estaba enviando señales claras de que algo andaba mal. Esas señales que a veces ignoramos. Sí, muchas veces las ignoramos o las minimizamos, Exacto. pensando que ya nos ocuparemos de nuestra salud más adelante, cuando hayamos alcanzado nuestras metas. Cuando ya sea demasiado tarde. Pero la realidad es que el cuerpo y la mente están íntimamente conectados y si descuidamos uno el otro también se resiente. Totalmente de acuerdo. En el caso de Raúl, el punto de inflexión llegó con un ultimátum de su médico. Su salud estaba en riesgo si no hacía cambios drásticos. Fue entonces cuando decidió tomar un respiro y viajar a la Ciudad de México para visitar a su familia. Un cambio de aire siempre viene bien. Esa decisión, aunque aparentemente sencilla, marcó el inicio de un profundo viaje interior. Para Raúl, sin embargo, al llegar a México, se dio cuenta de que escapar del estrés no era tan simple como cambiar de ubicación. Su mente seguía tapada en las preocupaciones laborales, Es como si el estrés se hubiera convertido en un equipaje invisible. ¿verdad? A pesar de estar con su familia disfrutando de un ambiente diferente, su mente seguía en Silicon Valley, atormentada por pendientes y responsabilidades. Exactamente. Esto nos muestra que muchas veces la fuente del estrés no es externa, Claro. sino que reside en nuestra propia mente, en la forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones. Y fue precisamente este descubrimiento lo que transformó la experiencia de Raúl. Comprendió que no era Silicon Valley el problema, Qué interesante. sino su propia mente, la forma en que se aferraba a sus preocupaciones. Es un cambio de perspectiva fundamental. Un momento clave en la historia de Raúl ocurre durante un viaje a Xococotla. Un tranquilo pueblo a las afueras de Ciudad de México, buscando un respiro. Se encontró caminando junto a un arroyo y allí experimentó una epifanía. ¿Qué sucedió junto al arroyo? Cuéntanos más sobre esa experiencia. Mientras observaba el fluir del agua, se le ocurrió una analogía. Sus pensamientos eran como el agua del arroyo, fluyendo constantemente, y él tenía la opción de dejarlos pasar sin engancharse a ellos, sin juzgarlos. Esa analogía del arroyo me recuerda a la práctica de la atención plena o mindfulness. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este concepto y cómo se relaciona con la experiencia de Raúl? Claro que sí. La atención plena consiste en observar nuestros pensamientos y emociones con una actitud de aceptación, sin identificarnos con ellos, permitiéndoles fluir sin resistencia, tal como el agua del arroyo. Y en el caso de Raúl, ¿cómo impactó esta práctica en su vida? Al aplicar esta técnica, Raúl comenzó a experimentar momentos de paz y claridad mental. Describió la sensación como una descontaminación de sus sentidos que le permitió apreciar la belleza de su entorno, Interesante. conectar con el momento presente. Es increíble cómo una técnica tan sencilla puede tener un impacto tan profundo en nuestra experiencia, ¿verdad? Sin duda, al dejar de luchar contra nuestros pensamientos, les quitamos poder. Dejamos de ser esclavos de nuestras preocupaciones. Es como si aprendiéramos a surfear las olas de nuestros pensamientos en lugar de dejarnos arrastrar por ellas. Exactamente. Y aunque al principio puede resultar difícil, con la práctica podemos desarrollar esa capacidad de observar nuestros pensamientos sin juicio, sin engancharnos a ellos. Y esa habilidad, esa capacidad de observar la mente, es la que Raúl se llevó consigo al regresar a Silicon Valley. De verdad. Ya no veía su entorno como una fuente inevitable de estrés, sino como un espacio donde podía elegir cómo responder a los desafíos. Increíble. Manteniendo su paz interior. Y esa es la clave, ¿verdad? No se trata de escapar de los desafíos, sino de aprender a enfrentarlos desde un estado mental más tranquilo y equilibrado. Exacto. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión,
exploraremos cómo Raúl integró esta nueva perspectiva a su vida en Silicon Valley. Me encantará escucharlo. Y cómo tú también puedes aplicar sus aprendizajes para cultivar mayor paz interior en tu día a día. Es una idea muy atractiva. Volvemos en un momento. Perfecto. Retomando la historia de Raúl, me parece interesante cómo describe su regreso a Silicon Valley. Podríamos pensar que después de encontrar tanta paz interior, sería difícil volver al ritmo frenético de ese entorno. Sí, imagino que la tentación de aferrarse a esa tranquilidad y evitar volver a la vorágine de Silicon Valley sería grande. ¿Cómo conciliar esa paz interior con las exigencias de un ambiente tan competitivo? Exacto. Pero lo que Raúl nos muestra es que la paz interior no se trata de escapar del mundo, sino de transformar nuestra relación con él. Es decir, que no necesitamos vivir en un monasterio zen para experimentar paz mental, sino que podemos cultivarla en medio del ajetreo diario. Precisamente Raúl nos dice que al regresar a California fue recibido como era de esperar, con una montaña de trabajo, proyectos pendientes y nuevos desafíos. La realidad de Silicon Valley lo esperaba con los brazos abiertos. Fue abrumador. ¿Cómo logró mantener esa paz interior en medio de ese torbellino de actividades? Ahí es donde entra en juego la herramienta que descubrió en Xochocotla, la capacidad de observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Ya no se identificaba con sus pensamientos estresantes, ni los veía como una verdad absoluta. Había aprendido a crear un espacio entre él y sus pensamientos. Me imagino que esa capacidad de observar la mente sin juicio le permitió navegar las presiones de Silicon Valley con mayor calma y claridad. Exactamente. Y esto nos recuerda la idea de que no somos nuestros pensamientos, sino que somos los observadores de nuestros pensamientos. Al cultivar esa capacidad de observación, podemos liberarnos del control que nuestros pensamientos tienen sobre nosotros. En otras palabras, Raúl descubrió que la paz interior no depende del lugar donde estemos, sino de la forma en que nos relacionamos con nuestra mente. Podemos estar en el ojo del huracán y mantener la calma si sabemos cómo gestionar nuestros pensamientos y emociones. Exactamente. Y es una lección poderosa para todos nosotros. Podemos encontrar paz en medio del caos si aprendemos a gestionar nuestros pensamientos. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de aprender a relacionarnos con ellos de una manera más saludable. Y hablando de una forma más saludable de vivir, Raúl también menciona que tras su experiencia revaló sus prioridades. Comenzó a dar más importancia a su salud y bienestar. Sí, menciona que antes justificaba su estrés como el precio del éxito, pero después de su experiencia se dio cuenta de que el verdadero éxito reside en vivir una vida plena y significativa en armonía con nuestros valores. Es decir, que el éxito no debería ser a costa de nuestra salud y bienestar, sino que debe estar alineado con una vida equilibrada y plena. Exactamente. Raúl descubrió que podía alcanzar sus metas profesionales sin sacrificar su bienestar. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué significa realmente el éxito para nosotros? ¿Estamos persiguiendo una idea de éxito que nos está costando nuestra salud y felicidad? Es una pregunta fundamental que todos deberíamos hacernos. A veces en la búsqueda del éxito externo nos olvidamos de cultivar nuestro bienestar interior. Es cierto. A menudo nos dejamos llevar por la corriente persiguiendo metas que no están alineadas con nuestros valores más profundos. La historia de Raúl nos recuerda la importancia de conectar con lo que realmente nos apasiona y nos mueve. Y de asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con esos valores, que nuestro camino hacia el éxito sea un reflejo de quiénes somos y qué es realmente importante para nosotros. Totalmente. Hablando de acciones, la historia de Raúl nos deja con una pregunta muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para cultivar la paz interior en nuestras propias vidas? Esa es la pregunta clave. Si tuviéramos que resumir la experiencia de Raúl en una frase, ¿cuál sería? Diría que Raúl nos enseña que la paz interior no es un destino, sino un camino. Un camino que podemos recorrer paso a paso, cultivando la atención plena, gestionando nuestros pensamientos y priorizando nuestro bienestar. Y conectando con lo que realmente nos importa, construyendo una vida que sea un reflejo de nuestros valores y aspiraciones más auténticas. Exactamente. Y la belleza de este camino es que está disponible para todos nosotros, sin importar dónde estemos o qué desafíos estamos enfrentando. Y creo que esta es una excelente reflexión para dejar a nuestros oyentes mientras nos preparamos para la parte final de nuestra inmersión. Totalmente de acuerdo. La historia de Raúl nos muestra que todos tenemos el potencial de encontrar paz y plenitud incluso en medio del caos. Solo necesitamos dar el primer paso. Y hablando de dar el primer paso, ¿qué acción concreta inspirada en la historia de Raúl podemos tomar hoy mismo para cultivar más paz interior en nuestras vidas? Esa es la pregunta del millón. Hemos explorado la historia de Raúl, sus desafíos, su transformación, pero ahora llega el momento de aterrizar estas ideas en acciones concretas.
¿Qué podemos hacer hoy para iniciar nuestro propio camino hacia la paz interior? Me encanta esa pregunta. Es una invitación a pasar de la reflexión a la acción. Y creo que hay muchas pequeñas cosas que podemos implementar en nuestro día a día, inspirados por Raúl, pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, me viene a la mente la técnica que él describe, de observar los pensamientos como el agua que fluye en un arroyo. ¿Cómo podemos integrar esa práctica en nuestra rutina diaria? Es más sencillo de lo que parece. Podríamos dedicar unos minutos al día a sentarnos en silencio, cerrar los ojos y simplemente observar nuestros pensamientos, sin juzgarlos, sin engancharnos a ellos, dejándolos pasar como nubes en el cielo o como olas que flotan en un río. Simplemente observar sin aferrarnos. Es una práctica que requiere constancia, pero no necesitamos horas de meditación. Basta con unos minutos al día para comenzar a cultivar esa capacidad de observación. Exacto. Y también podemos observar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Somos nuestros propios críticos más duros. Nos juzgamos constantemente. Esa autocrítica puede ser agotadora y minar nuestra paz interior. En lugar de ser nuestros propios verdugos, podemos cultivar una actitud más amable y compasiva hacia nosotros mismos. Precisamente, tratarte a ti mismo con la misma comprensión y amabilidad que le ofrecerías a un buen amigo. Reconocer que eres humano, que cometes errores y que eso no te define como persona. Y no olvidemos la importancia de conectar con la naturaleza. Raúl encontró paz y claridad junto a un arroyo. Quizás un paseo por un parque, sentarnos bajo un árbol o simplemente contemplar el cielo por unos minutos puede ayudarnos a reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos. La naturaleza tiene un efecto calmante en nuestra mente. Nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a recordar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y también podemos preguntarnos, ¿qué actividades nos llenan de energía y alegría? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo simplemente por el placer de hacerlo? A veces nos olvidamos de nutrir nuestro espíritu. Dedicar tiempo a nuestras aficiones, a la creatividad, a la conexión con nuestros seres queridos, son acciones que alimentan nuestra paz interior. No se trata de grandes hazañas, sino de pequeños momentos que nos llenan de alegría. Y no menos importante, recordemos la importancia de priorizar nuestra salud física. El cuerpo y la mente están interconectados. Una alimentación saludable, el ejercicio regular y el descanso adecuado son pilares fundamentales para el bienestar integral. Sin duda, cuidar de nuestro cuerpo es un acto de amor propio que nos ayuda a sentirnos más en paz con nosotros mismos. Y creo que lo más importante es recordar que el camino hacia la paz interior es un viaje personal y único. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Se trata de explorar, experimentar y encontrar lo que resuena con nosotros. Exactamente. No hay una fórmula mágica. La clave está en la constancia, en la práctica diaria y en la actitud de curiosidad y apertura. Y sobre todo en la paciencia y la compasión hacia uno mismo. Y en la valentía de cuestionar nuestras viejas creencias y hábitos que nos impiden vivir en paz. A veces nos aferramos a patrones de pensamiento y comportamiento que ya no nos sirven. Así es. La historia de Raúl nos recuerda que el cambio es posible, que podemos liberarnos del estrés y la ansiedad y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. Que esa paz interior no está en un lugar lejano, sino dentro de nosotros mismos. Es una verdad que a veces olvidamos. Pero la historia de Raúl nos la recuerda con fuerza. Nos muestra que la paz interior no es un lujo, sino una necesidad, y que está al alcance de todos. Y con esa poderosa reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que la historia de Raúl te haya inspirado a buscar tu propia paz interior. Recuerda, el primer paso es el más importante. ¿Qué acción vas a tomar hoy para cultivar más paz en tu vida? Hasta la próxima. Que encuentres paz y claridad en tu camino.